Vamos a continuar con el avance de la asignatura y hoy vamos a hablar de los trastornos hipertensivos del embarazo o también denominada como hipertensión inducida por el embarazo. Esta se define como un cuadro sindrómico caracterizado por la elevación de la presión arterial, pero a partir de la semana 20 de gestación. Los límites para considerar la hipertensión inducida o la elevación de la presión arterial en la mujer gestante es de 140 para la sistólica y 90 milímetros para la diastólica. También se puede utilizar cuando nosotros conocemos la presión arterial basal de la paciente, es decir, si yo tengo una paciente que su presión arterial normal es de 170, pero ahora ha incrementado su presión diastólica, su presión sistólica en 30 milímetros de mercurio, es decir, que tengo 130 de milímetros de mercurio de la presión sistólica y su diastólica ha aumentado de 70 a 85 milímetros de mercurio. Debo sospechar de la presencia de hipertensión inducida por el embarazo. Entonces, los límites son 140-90 sistodiastólica o, conociendo la presión arterial basal, que haya aumentado 30 milímetros de mercurio a la basal sistólica o 15 milímetros de mercurio a la basal diastólica. En un estudio realizado en el Hospital de la Mujer se ha evidenciado que se presenta con mucha frecuencia en el 7% de todas las pacientes gestantes y es la tercera causa de muerte en nuestro medio. No existe todavía un estudio que nos pueda determinar con certeza cuál es el origen de la elevación de la presión arterial en la mujer embarazada, pero se han manejado varias teorías, las cuales actúan en forma conjunto para presentar estas características y actuar como un síndrome y provocar los trastornos característicos de la presión arterial en la mujer embarazada. ¿Cuáles son los factores predisponentes? Los extremos de la gestación, ¿no? En cuanto a la edad, pacientes menores de 18 años y mayores de 30 años. La paridad se relaciona con mucha frecuencia en las pacientes primíparas, ¿no? Todas aquellas pacientes que están gestando por primera vez tienden a desarrollar la hipertensión inducida por el embarazo. Dentro de los antecedentes familiares, debemos preguntar si la madre, la abuela o la hermana han tenido trastornos hipertensivos durante sus embarazos, porque es un trastorno que se puede heredar y transmitirse a las siguientes generaciones. Patologías asociadas como la diabetes, la obesidad o la hipertensión arterial crónica desencadenan la presencia de hipertensión inducida por el embarazo en estas pacientes. El nivel socioeconómico bajo, que está relacionado con la falta de control prenatal, y así como la toma de medidas preventivas como el calcio y el magnesio, que en cierta forma disminuyen la presentación de hipertensión inducida por el embarazo. Dentro de los factores ambientales influyen los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Esto significa que aquellas pacientes que viven por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar tienden a tener una mayor frecuencia de presentación de hipertensión inducida por el embarazo, aunque también se presenta con mucha frecuencia en el ámbito húmedo y tropical. El embarazo múltiple y la mola hidatiforme también condicionan la presentación de la hipertensión inducida por el embarazo. Existe una predisposición genética que provoca una alteración inmunitaria y a su vez este va a desencadenar un estrés oxidativo que va a provocar una isquemia placentaria. A su vez, la isquemia placentaria también condiciona el estrés oxidativo. Estos tres factores
van a provocar la inflamación y la disfunción endotelial, o sea, la lesión endotelial generalizada que se va a desencadenar en la preeclampsia, que es la hipertensión o la elevación de la presión arterial en la mujer. Estos factores que condicionan la presentación no van a actuar en forma simultánea o van a actuar en forma simultánea, ninguno de ellos es específico, puesto que todos, llegado el momento, se van a presentar y van a tener sus complicaciones en la madre y en el feto. Tenemos la teoría inmunológica. El feto actúa como un aloinjerto, puesto que el 50% del gen del feto proviene del gen paterno. Entonces va a desencadenar la hipertensión inducida por el embarazo a consecuencia de una mala adaptación del trofoblasto que contiene el 50% del gen paterno. Esto va a provocar una lesión endotelial y esta lesión endotelial a su vez va a estimular la producción de sustancias vasoconstrictoras como la endotelina 1 y la endotelina 2, que son potentes vasoconstrictores. Otra teoría es la teoría de la placentación. Normalmente el sincicio trofoblasto penetra en la profundidad del endometrio y esta penetración lo va a realizar entre la semana 10 y la semana 16 y entre la semana 16 y la semana 20. ¿Cuál es el objetivo de esta penetración del sincicio trofoblasto? Es reemplazar la túnica elástica de las arterias espirales por sincicio trofoblasto para que estas arterias espirales no se vuelvan reactivas a los vasoconstrictores, o sea, no respondan a los vasoconstrictores y garantizan una vasodilatación permanente que garantice a su vez un normal flujo sanguíneo uteroplacentario. En la preeclampsia se va a presentar este reemplazo de la túnica elástica por sincicio trofoblasto entre la semana 10 y 16. Pero la segunda oleada del sincicio trofoblasto que se presenta en la semana 16 y 20 no se va a presentar en la hipertensión inducida por el embarazo. O sea, esa túnica elástica no va a ser reemplazada por el sincicio trofoblasto. De este modo, las arterias espirales van a responder a las sustancias vasoconstrictoras, provocando la elevación de la presión arterial en la mujer embarazada. Estos factores de la placentación anómala van a provocar alteraciones inmunológicas que van a activar en forma excesiva a los neutrófilos, a los monocitos y a algunas interleucinas, así como también a la vía de la ciclooxigenasa y a las células natural killer, que van a actuar como respuesta a la lesión endotelial generalizada. La predisposición genética, cuando existe antecedente entre la madre o las hermanas de haber presentado preeclampsia, va a provocar en esta paciente una incidencia 5 veces mayor que las pacientes que no tienen un antecedente familiar. El rol paterno. El gen paterno es responsable de la invasión del sincicio trofoblasto, puesto que el 50% del gen paterno va a ser componente de este sincicio trofoblasto y va a haber una mala adaptación de este gen paterno durante la invasión del endometrio por el sincicio trofoblasto. Esto va a provocar también una lesión endotelial que va a desencadenar la liberación de las sustancias inmunológicas que van a provocar la vasoconstricción, desencadenando hipertensión inducida por el embarazo. En esta imagen podemos ver lo que ocurre normalmente. Vemos la primera migración, donde se reemplaza la túnica elástica de las arterias espirales por sincicio trofoblasto en la semana 10 a 16 y en la semana 16 a 20. En la preeclampsia no existe el reemplazo de la túnica elástica en el miometrio en las arterias espirales
de sincicio trofoblasto, entonces estas se van a vasoconstruir por el estímulo de las endotelinas 1 y 2. Vemos la diferencia, entonces, lo que sucede en la preeclampsia y en el reemplazo normal. Aquí vemos las células del sincicio trofoblasto reemplazando la túnica elástica de las arterias espirales. Igual en esta imagen podemos ver lo que sucede en la preeclampsia, ¿no? Entre la semana 16 y 20 no es reemplazado esta túnica elástica de las arterias espirales en el miometrio por el sincicio trofoblasto, y estas van a responder a las sustancias vasoconstrictoras, específicamente la endotelina 1 y la endotelina 2, desencadenando una disfunción endotelial que va a provocar hipertensión y también va a provocar proteinuria y edema. Otra teoría es la de la prostaciclina y el tromboxano. Durante el trastorno hipertensivo del embarazo, va a disminuir la producción de prostaciclina. ¿Y cuál es la función de la prostaciclina? Provocar vasodilatación, disminuir la agregación plaquetaria, inhibir la respuesta miometrial a la contracción y aumenta el flujo sanguíneo uteroplacentario. O sea, la prostaciclina es beneficiosa para el flujo sanguíneo uteroplacentario, pero en el trastorno hipertensivo va a disminuir. El tromboxano va a aumentar su producción durante la hipertensión inducida por el embarazo, provocando vasoconstricción, aumento de la agregación plaquetaria y provocando la respuesta de contracción en el miometrio y disminuyendo el flujo sanguíneo uteroplacentario. Entonces, al aumentar el tromboxano, vamos a tener mayor vasoconstricción. Tenemos la teoría de los endotelios. Esta se caracteriza porque va a existir una lesión endotelial generalizada a nivel de toda la economía materna. Se va a centrar la lesión provocando una endoteliosis capilar glomerular. Y esto va a provocar a su vez la producción de endotelina 1, 2 y 3 que van a provocar la vasoconstricción. Esta lesión endotelial glomerular va a ser el principio del desencadenamiento de la pérdida de proteínas por orina. Y al perder proteínas por la orina va a disminuir la presión coloidosmótica, haciendo que el líquido intravascular pase al espacio intersticial y se produzcan los edemas característicos de la preeclampsia. La teoría del sistema hemostático va a aumentar la agregación plaquetaria porque estas se van a ir a distribuir donde existe la lesión endotelial para tratar de evitar la hemorragia, y de esta forma se van a consumir las plaquetas. Entonces, tenemos la lesión endotelial generalizada, las plaquetas forman el trombo plaquetario en todas las arterias de la economía materna, y estas plaquetas se van a ir consumiendo poco a poco y vamos a entrar a una plaquetopenia. La última teoría es la del vasoespasmo generalizado. Esta va a provocar alteraciones hemodinámicas que se traducen por la reducción del volumen de la precarga, bajo gasto cardíaco, elevación del volumen de la poscarga y disminución del volumen intravascular, condicionando de esta forma, en última instancia, el aumento de la resistencia vascular periférica, que se traduce clínicamente como la elevación de la presión arterial. Desde el punto de vista genético, se van a alterar los genes mayores de histocompatibilidad, el HLA, y estos van a tener una escasa tolerancia al gen paterno, desencadenando de esta forma el trastorno hipertensivo del embarazo, que van a provocar la secreción de la renina, angiotensina, aldosterona, las endotelinas, provocando vasoconstricción, y esto a su vez va a producir el aumento del estrés oxidativo, deteriorando más aún la lesión endotelial y aumentando de esta forma, elevando las cifras tensionales de la paciente. Existe dentro de la fisiopatología, una anomalía vascular que va a producir la isquemia placentaria. Esta isquemia placentaria va a provocar trombofilia y a su vez microangiopatía.
A esto se va a asociar la anomalía inmunitaria que va a desencadenar tres procesos: la coagulación intravascular, la producción disminuida de prostaciclina y el aumento de la permeabilidad capilar. Estos a su vez van a provocar lesiones viscerales en el riñón, el sistema nervioso, el hígado y la placenta, provocando hipertensión arterial. Va a reducir la volemia y vamos a estar frente a la presencia de edemas por la pérdida de la presión coloidosmótica que por lesión del glomérulo se ha perdido a través de la orina las proteínas, y vamos a estar en el laboratorio encontrando una disminución de la albúmina y la globulina. Y la isquemia placentaria directamente va a provocar sufrimiento fetal. ¿Cómo se clasifica la hipertensión inducida por el embarazo? Esta hipertensión inducida por el embarazo se clasifica en trastorno hipertensivo del embarazo, hipertensión crónica, hipertensión gestacional transitoria o tardía. Dentro de esta, la hipertensión inducida por el embarazo, tenemos la preeclampsia, que puede ser leve o severa, se ha descartado la moderada, y la eclampsia, ¿no?, que es el estado convulsivo de la paciente a consecuencia de la lesión del sistema nervioso central. La hipertensión arterial crónica puede ser pura o puede agregarse a una preeclampsia. Y tenemos la hipertensión gestacional transitoria o tardía. Esta hace referencia a que en un momento de la gestación se eleva la presión arterial, pero no vamos a encontrar datos laboratoriales negativos como proteinuria. Entonces se trata de una hipertensión gestacional transitoria. Y decimos que es tardía cuando se presenta después de concluido el embarazo, ya sea después de la cesárea o del parto, e incluso puede llegar ya en el puerperio fisiológico o quirúrgico a presentarse la eclampsia, el estado convulsivo. ¿Cómo diagnosticamos a la preeclampsia? Lo vamos a clasificar en una preeclampsia leve y en una preeclampsia severa. La preeclampsia leve, las cifras tensionales sistodiastólicas son de 140-90 y tiene que presentarse esta elevación de la presión arterial por encima de las 20 semanas de gestación. Se debe tomar en 2 ocasiones con 6 horas de intervalo. También se puede sacar la presión arterial media, que tiene que ser igual o mayor a 85 milímetros de mercurio, o la presión arterial diastólica igual o mayor a 70 milímetros de mercurio en el primer trimestre. Proteinuria, 300 miligramos en 24 horas, o si contamos con tira reactiva, tiene que pintarse una cruz para considerar preeclampsia leve. El edema puede ser generalizado y asociado al aumento del peso materno, que no tiene que ser mayor a 2 kilogramos en una semana. La preeclampsia severa, las cifras tensionales sistodiastólicas son de 160 a 110 milímetros de mercurio. De igual forma, se debe tomar en 2 ocasiones separadas con 6 horas para tomar cada una de ellas. La proteinuria, aquí aumenta a 5 gramos en 24 horas o en la tira reactiva 3 a 4 cruces. Nos vamos a enfrentar frente a una oliguria menor a 400 ml en 24 horas y la creatinina va a ser menor a 1,5 miligramos decilitro. Ya se asocian aquí algunas alteraciones en algunos órganos, como las alteraciones audiovisuales, ¿no? Presencia de escotomas, visión borrosa, fotofobia, aumeurismas o tinnitus. Y también dolor en hipogastrio por alteración de la función hepática. En el sistema nervioso central vamos a tener cefalea holocraniana o en casco, náuseas, vómitos, hiperreflexia. Y si la proteinuria es marcada, vamos a estar frente a la presencia de edema pulmonar y también cianosis. Y como hemos mencionado, el consumo de las plaquetas en las lesiones endoteliales va a llevarnos a una trombocitopenia. Algo muy importante que debemos tomar en cuenta es que muchas pacientes solo vienen por dolor en epigastrio y en hipocondrio derecho. Nosotros no tenemos a veces el cuidado necesario de tomar en forma correcta la presión arterial,
y lo tratamos como un cólico o como un trastorno colicistoquinético de las vías biliares. Sin tomar en cuenta la presión arterial, damos un antiespasmódico, por algunos momentos cede las molestias, pero posteriormente esa paciente puede llegar a convulsionar por el estado elevado de la presión arterial. ¿Qué debemos tomar en cuenta? La proteinuria solo nos encasilla para el diagnóstico de preeclampsia, pero seguimos frente a una hipertensión inducida por el embarazo. Entonces, no es trascendental tener una proteinuria positiva, sino controlar las cifras tensionales, puesto que existen pacientes que convulsionan incluso con 130, 80, ya están convulsionando. No es necesario tener como dato importante la proteinuria, pero sí nos sirve para encasillarla como una preeclampsia. Debemos tomar en cuenta la trombocitopenia, el consumo de las plaquetas por la lesión endotelial generalizada. Debemos tomar en cuenta las transaminasas, ¿no?, que están generalmente elevadas, y toda paciente que transcurre con una hipertensión inducida por el embarazo, cuidar la insuficiencia renal aguda, tener el nivel de la creatinina mayor a 1.1 miligramos de decilitro ya nos hace sospechar de que esta paciente está haciendo insuficiencia renal aguda. ¿Cuáles son los hallazgos de laboratorio? Importantes. El hematocrito, que se caracteriza por la disminución del volumen intravascular. ¿Qué ha pasado? Este líquido ha pasado al espacio intravascular a consecuencia de que se han perdido las proteínas por la filtración glomerular, entonces se ha disminuido la presión coloidosmótica y esto ha hecho que el líquido intravascular pase al líquido, al espacio intersticial y se formen los edemas. Debemos tener un valor de ácido úrico menor a 5 miligramos decilitro, la creatinina debe ser menor a 0,9 miligramos decilitro y las transaminasas menor a 40 miligramos decilitro. De esta forma, tenemos los factores laboratoriales que me indican que esa paciente está haciendo preeclampsia. El edema, que es un signo clínico, podemos catalogarlo en cruces. Primera cruz, que está a nivel de los tobillos, y me hace referencia a que la proteinuria está entre 0,5 a 1 gramo por día. Dos cruces, ya a nivel de la pierna, casi llegando a las rodillas, la proteinuria está con un nivel de 1.1 a 3 gramos día. Tres cruces, cuando ya está a nivel del muslo, el edema y la proteinuria está en un nivel de 3.1 a 10 gramos día. Y cuando ya tenemos un edema generalizado, la proteinuria tiene un valor de 10 gramos día de eliminación. Normalmente se pierde 0,5 gramos por día. Después de esto se hace patológico. ¿Cuáles son los criterios de severidad de la preeclampsia? Tenemos una crisis hipertensiva cuando la tensión sistodiastólica es de 60 a 110 milímetros de mercurio. En estas ocasiones debemos valorar estrictamente a la paciente y considerar la interrupción del embarazo a través de la realización de una cesárea sin importarnos la edad gestacional. Otros criterios de severidad son la trombocitopenia menor a 100.000 miligramos, insuficiencia renal progresiva, compromiso hemático con valor de las transaminasas duplicando las 40 unidades litro, presencia de edema pulmonar, alteraciones del sistema nervioso central que se traducen como cefalea holocraniana persistente, hiperreflexia, alteraciones visuales como visión borrosa, escotomas, amaurisma, que es pérdida transitoria de la visión, alteraciones auditivas que la paciente va a mencionar como fosfenos y acúfenos, y proteinura mayor a 5 gramos. ¿Cuándo tomamos el momento de acción? Según el inicio.
antes de las 24 semanas o después de las 24 semanas, ¿no? Esto haciendo referencia a la madurez del pulmón fetal. ¿Qué nos va a ayudar? Importante, la flujometría Doppler, sobre todo de la arteria umbilical. Miren, este es normal. Vemos, tiene su sístole, tiene su diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. Pero acá tiene una sístole y una diástole. Y aquí vemos una hendidura en forma de V. Igual acá, aunque aquí está más marcada. Esta hendidura en la diástole, al fin de la diástole, se conoce como notch protodiastólico. Si en la ecografía Doppler tenemos la presencia de este notch protodiastólico, ya la paciente ha instaurado la preeclampsia, la hipertensión inducida por el embarazo. Entonces, este es un signo patognomónico de la preeclampsia. ¿Y qué es la eclampsia? Son las crisis convulsivas clónico-tónicas, que pueden presentarse, ojo, incluso después del parto en un 35%. Y esta provoca hemorragias precapilares por lesión endotelial que van a provocar un vasoespasmo severo. ¿Cuáles son las fases de la eclampsia? La fase de invasión, son la fase de invasión, hola, hola, ¿me escuchan? Hola, hola, hola. Sí, doctor, lo escuchamos. Ahora sí, doctor. Entonces continuamos. La eclampsia tiene una fase de invasión que dura menos de 30 segundos, una fase de contracción tónica que dura entre 15 y 20 segundos y se caracteriza por la contracción muscular generalizada, parálisis respiratoria con apnea y cianosis. Luego se presenta la fase de contracción clónica que dura entre 1 a 2 minutos, donde vamos a encontrar contracciones sucesivas seguidas de relajaciones. Aquí la paciente va a expulsar espuma blanquecina por la boca y también puede expulsar restos sanguíneos provenientes de la cavidad pulmonar. La fase de coma tiene un tiempo variable de duración y se caracteriza porque van a cesar las convulsiones, la respiración se va a volver estertorosa. Y la última fase es la fase de recuperación. Esta se caracteriza porque la paciente no va a recordar lo sucedido. Una de las complicaciones temidas de la preeclampsia es el síndrome HELLP, que se caracteriza porque va a presentar anemia, elevación de las transaminasas y disminución de las plaquetas. En el laboratorio, en el síndrome HELLP, vamos a encontrar esquisitosis y también vamos a encontrar disminución de la hemoglobina y de las plaquetas y elevación de la presión arterial. Síndrome HELLP significa auxilio, ¿no? Cuando nosotros encontramos entonces en una paciente un hematocrito, una hemoglobina disminuida, aumento de las transaminasas y disminución de las plaquetas, esa paciente nos está pidiendo con esta traducción laboratorial auxilio y nosotros debemos tomar la conducta en forma inmediata, que es interrumpir el embarazo sin interesarnos la edad gestacional, precautelando la salud de la madre. El síndrome HELLP se clasifica en 3 tipos según el
nivel de las plaquetas, ¿no? La clase 1 es menor a 50 milímetros y es de inicio lento y tiene alta morbimortalidad. Tenemos signos de presunción clínica. ¿Cuál es el signo de presunción clínica del síndrome de Hell? Es el dolor en hipocondrio derecho y en hipogastrio, que se conoce como signo de Chaucer. El signo de probabilidad es la disminución de las plaquetas que van disminuyendo paulatinamente. Y el signo de certeza es la elevación de las transaminasas y el HDL, el lactato deshidrogenasa. Otra de las complicaciones es el accidente vascular cerebral, ¿no? Que se provoca por una hemorragia precapilar. En este caso, la paciente ya ha convulsionado y podemos ver un daño cerebral severo, que tiene generalmente mal pronóstico. En este caso, la paciente debe ser transferida a terapia intensiva y ser valorada por neurología para ver si vamos a evacuar el coágulo que se ha formado. Otra complicación es la ruptura atraumática del hígado, y esta se produce por la distensión de la cápsula de Gleason, ¿no? El hígado puede llegar a estallar en forma traumática, entonces nosotros realizamos la histerotomía y vamos a tener un hemoperitoneo. El edema agudo de pulmón, que se caracteriza por la pérdida intensa de las proteínas a consecuencia de la lesión glomerular, que se pierde las proteínas por orina, entonces va a disminuir la presión coloidosmótica. Y tenemos la insuficiencia renal por la lesión endotelial capilar glomerular, que va a disminuir el filtrado glomerular y la paciente va a desarrollar insuficiencia renal. La hipertensión arterial crónica más preeclampsia se va a caracterizar por la elevación tensional de 140-90 por encima de las 20 semanas, ¿no? Su etiología de la crónica puede ser esencial, nefropática, vascular, endotelial o a través de trastornos de los tejidos colágenos. El diagnóstico. Para considerar presión arterial o hipertensión arterial crónica, tiene que presentarse ya antes incluso del embarazo. Y si se presenta durante el embarazo, tiene que ser antes de las 20 semanas para considerar la hipertensión arterial crónica. El laboratorio es el de rutina, solo que vamos a asociar el electrocardiograma para poder determinar la hipertrofia ventricular izquierda. Y también realizar un examen de fondo de ojo para poder descartar si se trata o no de una hipertensión arterial crónica. Ya, vamos a quedar ahí. Nos vemos el día lunes. Está bien, doctor. Álvarez. Presente, doctor, presente. Pasa. Presente. Maraca.